Hola a todos, bienvenidos a otra sesión de Champions on Tour, de nuestros Champions, los Champions de Raona. Hoy contamos con Jamie Rincón. Hola Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mericel. Muy bien, Muy bien. gracias. Son justo las 4 en España, para los que estéis conectados aquí, nosotros estamos en Barcelona y hoy contamos con Jamie, que no son las 4 de la tarde. Jamie se conecta desde Colombia, o sea que hoy tendremos acento colombiano. Am, ¿De qué vamos a hablar hoy? UX y automatización inteligente para la transformación digital. Nos lo va a liderar Jamie, y Jamie es experta en UX y UI con más de una década creando soluciones digitales accesibles, intuitivas y basadas en datos. Así que hoy tenemos una gran experta en UX que seguramente nos dará las claves para esta transformación digital. Ordenamos la sesión, ahora daré paso a Jamie. Dejamos las preguntas al final. En el backstage tenemos a Elena, que nos hace el soporte y nos va mirando cualquier pregunta que vaya surgiendo. La podéis comentar aquí en la parte de comentarios. Y sin más, Jamie, ¿preparada? ¿Sí? Claro que sí, muy Pues venga, preparada. el stage es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Mericel. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes en España, donde nos estén viendo, buenos días o buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Jamie Rincón. Efectivamente, como dice Mericel en la presentación, he trabajado durante varios años en el tema de la experiencia de usuario del diseño digital y del diseño de producto. El día de hoy queremos traerles como un tema bastante importante dentro de lo que es el contexto del UX y es cómo desde la parte del diseño y desde el UX tenemos una estrategia inteligente que sería como esa disciplina del diseño a partir de las decisiones estratégicas. Entonces, hablemos un poco del UX como una disciplina que nació para reducir el error humano y para optimizar las decisiones. En realidad, yo creo que ya evolucionamos un poco el tema de cuando hablamos de diseño a verlo, que ya el tema del diseño UX no tiene que ver tanto con la decoración, sino sobre todo con la estrategia y con esto que tiene que ver como con la estructura, la metodología, las respuestas a nivel de escala y todo lo que tiene que ver con las decisiones estratégicas. Entonces, el día de hoy quiero que comencemos a ver un poco a través de la historia del UX, cómo empieza de manera implícita a dar un camino sobre unos hitos importantes. Estos no son todos los hitos importantes que ha tenido la historia del UX, son muchos más, pero digamos que en este orden de ideas y el día de hoy traigo como estos puntos importantes para que nos demos la idea de cuáles son esos métodos importantes a nivel científico, a nivel metodológico, que han venido dando unos pasos importantes en la historia del UX y en la evolución que él va digamos, como teniendo a través del tiempo al día de hoy y cómo este tipo de cambios o de historia, de puntos importantes, lo que nos está dando en este momento son herramientas estratégicas muy importantes y decisivas en la época actual con toda la mira y con toda la acción de la inteligencia artificial, de la transformación digital y sobre todo el tema de las automatizaciones y digamos, como es ese pronóstico digital que tenemos a nivel corporativo. Entonces, hablemos un poco que en 1952 tenemos la ley de Heath. ¿Quién es Heath? En realidad, la ley de Heath es un personaje que se llamaba William Heath y lo que él hace es enfocarse en el tema de interacción sobre el estudio del tiempo que tarda una persona en decidir aumenta en las opciones disponibles. Entonces empieza a darnos un enfoque un poco más metodológico, científico, dentro del tiempo que las personas nos demoramos a través de la carga cognitiva que nos da la cantidad de opciones que nos ofrecen las interfaces. Estos estudios nos permiten hacer unas métricas, nos permiten empezar a entender cuántas posibilidades deberemos colocar dentro del diseño, cuál es el impacto que tiene este nivel decisivo dentro tanto de la estrategia de diseño como también desde la estrategia del usuario, de la decisión que nosotros queremos y la efectividad que haya dentro de este proceso de decisión. En 1954 llega la ley de Fitts, de Paul Fitts, donde nos revela que
hay una relación entre la distancia, el tamaño y la precisión del movimiento humano, lo que nos indica que si un botón es más grande relacionado con otro elemento, pues nos puede llegar a tardar más tiempo si el tamaño no es coherente, si el contraste no es el optimizado con respecto al color, la relación entre elementos y la cercanía entre ellos. Esto afecta el nivel de decisión del usuario y esto se estudia a través también de esos procesos de interacción, lo que nos revela de alguna manera poder tomar decisiones dentro del movimiento, dentro de la biomecánica que se va realizando en todo lo que tiene que ver con el diseño. Otro hito importante, por ejemplo, es en 1968 con Douglas Engelbart, que demuestra la relación y la, digamos, como que potencia ese nivel de dejar de ver al humano y la computadora como algo aparte y empieza a darse cuenta que el humano, al tener extensiones como el mouse, que es como ese primer dispositivo que nace en ese momento, crea una extensión del cuerpo y empezamos a tener una relación con la máquina y con el sistema de una manera distinta. Entonces, como ya nos comportamos con el mouse, como posteriormente tenemos dispositivos distintos que nos permiten también tener una interacción distinta con la computadora y de esta manera también empezar a ver esa interacción humana de otra manera muchísimo más amplia. Entonces, miremos cómo en el tiempo hemos venido caminando a través de lo que es la interacción, a través de lo que es la sistematización de nuestra extensión del cuerpo con los sistemas, con las interfaces, para que finalmente en ese, digamos que lo que actualmente llegamos, el hito importante, es como la estandarización de los temas de usabilidad a través de estos estándares ISO 9241, que son reglamentaciones que actualmente nos permiten hablar de un marco conceptual definitivo sobre la usabilidad, donde lo que nos está llegando es una formalización a través de variables como la efectividad, la eficiencia, la satisfacción y digamos que nos permite eso enfocarlo en un contexto específico y asimismo poder traer metodologías de medición, poder entender cómo podemos empezar a identificar casos para poder estandarizar ciertos modelos que nos permitan a nosotros también tomar decisiones y poder seguir un poco más esos estándares de manera que pues digamos que estos estudios nos permitan tener una forma muchísimo más usable del diseño y medible de él mismo. Ya no estamos hablando de un tema tan conceptual sin dejar de que el diseño es un tema creativo, pero sí a pasar a ser un poco más estratégico y a entender que todas estas metodologías nos permiten a nosotros contar una historia que le da solidez a todo lo que viene pasando durante el tiempo. Bien, sigamos entonces con la siguiente, que serían como los métodos que son específicamente, digamos, esto que les acabo de contar en la historia son una parte metodológica de esa línea de tiempo que venimos atravesando. Pero en sí, lo que yo traigo en la mesa el día de hoy es cómo los métodos en realidad no pasan de moda. Nosotros no estamos en este momento pensando en que este tipo de metodologías deberían reevaluarse, sino más bien cómo en este momento las adoptamos dentro de estos procesos que actualmente van cambiando, dentro de las dinámicas que vamos adoptando y también lo que va solucionando un poco en largo, mediano y corto plazo las estrategias que necesitamos para esta transformación digital que día a día va cambiando. Entonces, si miramos la historia con perspectiva, vemos un patrón claro, ¿sí? Que primero se observa, que se mide, que se modela, se aplica y pues al final funciona, ¿sí? Entonces creo que quedarnos con esos estándares que lleguen a tener una línea de tiempo encaminadas a un fin, pues nos permite pararnos también dentro de algo que ya está evaluado y que nos da un soporte también metodológico y contextual para poder tomar decisiones frente a nuevos retos que en este momento se nos presentan. Entonces, el UX en realidad no es una tendencia, no es una moda, sino lo podemos ver como un sistema que nos permite precisamente observar, medir y tomar decisiones con estructura. Entonces, tenemos una realidad que vemos y tenemos un objetivo al cual llegamos, ¿vale? Entonces, viendo un poco esta evolución
y cómo ha ido pasando con el tiempo, hay también unas capas que se han venido sumando. Inicialmente nosotros comenzamos con la ergonomía, que es precisamente como esa parte donde es el estudio del ser con su entorno, con sus medidas, y esto empieza a sacar como unos estándares que permite empezar a hablar de usabilidad, de accesibilidad, de diseño, de estándares. Y pasamos a un tema de la interacción humano-computador, que es precisamente lo que les hablaba en 1968 con Douglas Engelbart, y empiezan a crearse todas estas dispositivos alrededor de la tecnología, que bueno, pues ya vamos evolucionando en el teléfono, que vamos evolucionando con los dispositivos que van cada momento en la historia actual, pues generándose con muchísima más rapidez. Y luego comenzamos con otra capa que empieza a hablar de interacción, que es el UX Experience a través de la experiencia del usuario. Entonces ya no dejamos, sino que ponemos una capa más, evolucionamos hacia otra mirada, que sería esa experiencia de usuario que optimiza la interacción. Entonces empezamos a observar a los usuarios, empezamos a entender cómo es esa interacción con las interfaces, cuál es ese entendimiento que hay, esa efectividad y esa eficiencia que se puede llegar a tener dentro del uso de cada uno de estas herramientas o, digamos, contacto con los sistemas que pues empiezan a verse diversos, y desde ahí podemos empezar también a tomar decisiones dentro de la optimización, del agilismo, de la facilidad, de la usabilidad y de la accesibilidad. Ahora, entra otra capa, que es la de la experiencia del cliente, que la conocemos como CX, que en este caso lo que hace es optimizar más la relación, esa relación que existe con el cliente, esa relación que existe entre el producto y el usuario, ese camino que se recorre, ese journey que existe, esas pequeñas interacciones dentro de los mismos funnel, del proceso de venta, y empieza ya a haber un análisis un poco más estructurado para empezar a sacar estas métricas y poder empezar a identificar estas experiencias y todos estos puntos importantes para crear esa cadena y esa observación. Y la última capa en la que estamos en este momento también poniendo el foco debido también a esta transformación digital y a toda esta época que estamos viviendo en este momento de digitalización, y tenemos LX, que es la experiencia del empleado, que optimiza realmente la adopción interna y pone el foco sobre la organización, donde estamos hablando mucho del tema operativo, donde estamos viendo ese escalamiento cultural, donde estamos viendo esa transformación a través de esa inteligencia colectiva y corporativa, donde empezamos a tener en cuenta la gobernanza, donde empezamos a tener en cuenta este tipo de iniciativas en pro de los mismos usuarios, que en este caso se vuelven los mismos empleados o la misma organización. Entonces, miremos cómo todas estas capas se han ido expandiendo, de modo que una ha dado camino a la otra y a la otra, y vamos, sin verlo como independiente, empezamos a ver cómo estratégicamente este sistema se empieza a volver cada momento un poco más complejo. Entonces, aquí es importante poder ver que nosotros no estamos hablando de divergencia, sino que estamos hablando de convergencia. Las experiencias convergen al final en un mismo objetivo, en un mismo punto, que son los resultados de negocio, que es la organización, que es esa estructura a la cual le impacta directamente cada una de estas decisiones y cada una de la visión, si las vemos de manera independiente. Entonces, desde la experiencia de usuario podemos ver la optimización de la interacción, desde la interacción digital, desde la usabilidad, desde la accesibilidad, desde el diseño, desde la unión entre lo que son las métricas de negocio con lo que significa el producto, y cómo podemos estructurar en pro de lo que se requiere a nivel de negocio con lo que se necesita a nivel práctico de producto o de servicio. Ahora, desde el CX podemos ver esa optimización de relación entre el mercado, el ciclo de vida y los resultados de negocio. Finalmente, si nosotros entendemos esos procesos, probablemente van a ir articulados a las consecuencias o a lo que se está también dirigiendo dentro de la interacción y la experiencia de usuario a través de los productos y servicios, y permite tener una convergencia hacia un resultado de negocio seguramente muchísimo más estratégico.
Ahora, desde el área de la optimización interna, lo que nosotros llamaríamos adopción dentro de la transformación digital y todo este tema de crecimiento digital. De la misma manera, tampoco va aislado a lo que está sucediendo con la parte de mercado, con la parte del ciclo de vida, ya que también es parte implícita de ello, ¿sí? Hace parte no de manera directa, pero sí puede ser, sobre todo de manera operativa e indirecta, pues hacia la parte de negocio, hacia la parte de cliente. Y pues claramente con la parte de la experiencia y la interacción, pues va muy relacionada efectivamente también alrededor de lo que tiene que ver con las implementaciones, con esas direcciones, con los objetivos y toda la estructura que se vaya relacionando, porque nosotros no necesariamente creamos productos y servicios de cara a cliente, sino también de cara a la organización y de cara a ese crecimiento estructural y en esa infraestructura a nivel corporativo. Entonces, vemos cómo estas tres miradas convergen en un resultado de negocio y que si son sincrónicamente estratégicas, lo que nosotros podríamos llamar de alguna manera inteligencia de poder entender cómo funciona o por lo menos crear una estructura, pues nos permite tener esta sincronía y poder tener un crecimiento estratégico. ¿Por qué nos falla muchas veces la transformación digital? Probablemente el empleado no entiende lo que se está adoptando, no es claro, no sabe cómo usarla, ¿sí? El cliente no le percibe el valor de pronto a lo que a lo que se les está mostrando, esa diferencia o ese diferencial, o simplemente no se organizan o no se alinean ciertas prioridades. Entonces, lo que podemos entender que sin una adopción interna, sin una experiencia o si la experiencia del cliente falla, pues en realidad no hay una sincronía y puede ser que nosotros no podamos obtener esta, digamos, como sincronización estratégica a partir de esta visual. Entonces, ¿qué nos trae la evolución? O qué nos trae, digamos, como también la evolución del tiempo a nivel estratégico. Nos trae, en el 2001, nos trae el Agile, que son estas metodologías ágiles que nos ponen sobre la mesa unos ciertos métodos, unos ciertos frameworks que nos dan una planificación inmediata, rápida, en momentos muy cortos, ¿sí? Donde iteramos, entregamos, ajustamos y el diseño empieza a entrar dentro de un flujo de negocio que se vuelve cíclico, que se vuelve transversal y que se vuelve incremental. Entonces, este cambio de paradigma que sucede ya hace más de 20 años, pues empieza a cambiar como esa forma en la que se trabajaba en el pasado a través de procesos, a través de diseño de metodológicos de productos, para empezar a darle como un tiempo menor y un poco más de acción a los pequeños pasos para poderlos medirlos, probarlos, iterarlos, volver a probarlos, medirlos, iterarlos e ir creciendo de manera un poco organizada. Este ritmo nos cambia un poco la forma en que nosotros estamos acostumbrados a ver el proceso, digamos ya a nivel de construcción de lo que sería este diseño. Entonces, luego aparece el TAM y el UTAUT, que finalmente nos habla de esa forma de enfocarse en esos factores, ¿sí? En esos modelos, donde lo que el TAM intenta, digamos, para un poco explicarlo, lo que intenta hablarnos es no habla tanto de la parte técnica, no habla tanto de la parte, digamos, como estratégica, sino que el TAM y el UTAUT lo que habla es de la parte de la percepción. Entonces acá lo que hace el TAM es empezar a medirlo a través de una utilidad y a través de una facilidad de uso. Entonces ya pasamos a ver la interfaz no desde la parte técnica, no desde la parte operativa, sino un poco más desde la parte de la percepción, del comportamiento. Entonces empieza a medirse, por ejemplo, a través del TAM, se empieza a medir la utilidad, es útil. Entonces empiezan a haber preguntas donde esta interfaz me ayuda en lo que yo estoy haciendo, esto me agiliza un poco mi tarea, esto sí me sirve para lo que yo lo estoy utilizando. Y esto pues permite tener una métrica, tener también una medición de utilidad. Y además la comparamos con también la parte de uso, la usabilidad. Entonces es fácil de usar,
realmente puedo llegar al final de la tarea que tengo que realizar en esta interfaz de una manera fácil, es intuitiva, se percibe lo que realmente estoy haciendo, es fácil llegar, digamos, como fácil entender lo que tengo que hacer en esta interfaz. Esas son como esas variables sobre las cuales nos pone el TAM y el UTAUT a valorar. El UTAUT ya valora dentro de un tema un poquitico más amplio, que es el tema organizacional. Entonces, lo que el UTAUT hace es que ya no depende solamente de la usabilidad y de la facilidad, sino también empieza a hablarse desde la expectativa de la influencia social. Entonces, ¿qué es clave para mi organización? Si la organización lo implementa, pues entonces es parte de algo importante y empezamos a medir ya un tema un poco más a nivel de adopción y de entendimiento de esas herramientas que nos están empezando a llegar a través ya de la mecánica y de la parte organizacional. Entonces, existe también otra condición importante dentro del UTAUT, que son las condiciones facilitadoras. Esto significa que el UTAUT también abarca lo que hace la empresa cuando implementa una nueva tecnología, qué tipo de herramientas, qué tipo de condiciones le permite a los empleados, recursos, entornos, soportes para poder ejecutar y entender esas nuevas herramientas que le está presentando y de alguna manera lo que entraría a lo que en este momento nosotros conocemos como esa adopción. Entonces, lo que el UTAUT reconoce es que la adopción no es solamente diseño, es cultura, es liderazgo y al mismo tiempo es estructura. Luego, cuando ya vemos sobre el ritmo del comportamiento, entendemos los estándares que llegan en el 2023, que es esta experiencia del empleado, que es una ventaja de cómo mejora el rendimiento organizacional. En esto, Deloitte saca esta terminología llamada EX. Entonces, Deloitte lo que hace es que posiciona el Employee Experience como un eje estratégico. El mensaje que da es que la experiencia del empleado impacta directamente en la productividad, en la adopción tecnológica, en la cultura y en los resultados de negocio. Entonces, no es clima laboral, no es un beneficio blando, es el performance organizacional que trae un contexto a través de la transformación digital a nivel corporativo. Entonces, si el empleado no atiende la herramienta, pues no la utiliza, ¿sí? Si no la utiliza, pues no hay un retorno. Y si no hay un retorno, pues hay una inversión que puede empezar a fracasar, ¿sí? Del mismo modo, en este tiempo también hablamos de accesibilidad como un requisito que actualmente es mínimo y se define como un estándar de calidad. Esto también es una normativa que también viene medida por niveles, que nos permite también entender dónde tenemos que cumplir unos ciertos criterios basados en métodos de usabilidad, en leyes y directrices ya estandarizadas alrededor de la usabilidad, que esto viene con el tiempo, como les mostraba a través de la historia, y lo que hace e implica que no es meramente estético. Acá ya empezamos a dejar un poco ese paradigma de pensar que el diseño es estético, a comenzar a entender que es un estándar internacional que se define con criterios verificables y que además ya no es un diferenciador, sino es un mínimo aceptable. Entonces tenemos los 3 niveles, el A, el AA, el AAA, donde el mínimo que deberías cumplir es ese A para que tengas una efectividad dentro de un sistema que estás construyendo. Implica un cumplimiento normativo, una reducción de riesgo legal, una inclusión obligatoria. De alguna manera, pues estamos hablando de que esto es un tema inclusivo y una calidad estructural del producto. Entonces, este es un salto amplio de nivel de complejidad, donde nosotros debemos empezar a entender como todas estas dinámicas, todas estas situaciones que de alguna forma, es muy claro, nos ha ido impactando en la manera como vamos adoptando la tecnología y aquello que vamos escalando dentro de esas iniciativas a nivel de negocio. Entonces, el problema no es la evolución, el problema no es todo lo que venimos viendo, que además yo hago un breve resumen, pero pues entre esto y más cosas que han venido impactando, realmente lo que tenemos que entender es un desfase, ¿sí? Entonces, si negocio está en la automatización,
si negocio está en la implementación de inteligencia artificial, si negocio está en este momento en la regulación y en el escalado, nosotros desde la parte de UX, pues tenemos que estar también como en esa misma fase, en ese mismo estado en el que está la organización. Entonces, muchas organizaciones siguen operando el UX como una validación de pantallas, como un research aislado, entonces hacemos todo un proceso de investigación, todo un proceso metodológico, entregamos unos insights, entregamos unos hallazgos que no van articulados con la implementación de tecnología, que no va implementado con el plan de acción que se está dando a través de las métricas o de los KPIs que se vayan implementando a futuro dentro del marco de trabajo al corto plazo. Pues quedamos por fuera con el trabajo que se está realizando y ahí no existe como esa articulación estratégica. Entonces, todo lo que nosotros podemos llegar a aportar dentro de un producto, si no está articulado con lo que el negocio va escalando, pues en realidad vamos a quedar con un trabajo de manera independiente y no vamos a poder crecer juntos. Cuando la necesidad, digamos, de la complejidad crece, pues el método también debería empezar a pensarse de una manera muchísimo más estructurada, de modo que esta estructura nos permita también ser parte de ese sistema, donde el UX no empieza con el descubrimiento o la etapa de discovery o no deja dentro del prototipo terminado para que se conecte con la parte de desarrollo, sino como el UX realmente es estratégico y transversal. Y llegamos de punta a punta dentro de un proceso que podemos construir de manera metodológica y ser parte también de ese camino o de esa traza que se haga dentro de lo que tiene que ver con esa estructura de gobierno de las empresas. Entonces, el negocio está en fase 7 y el UX está operando en fase 2. Eso hace un desfase técnico que pues claramente no es estratégico y pues, digamos, deja de lado cosas bien importantes que, como vimos en la historia, vienen relacionadas con lo que es también el diseño de producto, lo que viene a tener de alguna manera un checklist que nos permite tener una calidad y también una proyección de un producto muchísimo más sólido a nivel tanto de diseño estratégico como también de soluciones hacia la mira de las 3 perspectivas que logramos ver. Perspectivas de usuario, perspectivas de cliente y perspectivas de la adopción interna dentro de la organización. Bien, entonces, pasando un poco, hablando ya para hablar un poco de la eficiencia, si pasas la diapositiva, gracias. La eficiencia a través de la eficiencia aislada que no escala la sincronización. Sí, entonces el ecosistema viene siendo un marco sistémico que nos permite tener en cuenta que todas estas capas se solapan. Puede ser que no sea siempre, puede ser que sea por momentos, o puede ser que una le permita a la otra con sus resultados poder tomar decisiones y evolucionar en ciertos momentos. Entonces, el UX, el CX y el EX no son áreas distintas, no son equipos diferentes, no son presupuestos independientes, no son KPIs distintos, pueden compartir estas métricas como también tener las suyas propias y no son disciplinas separadas, son capas de este mismo sistema que si lo logramos ver de manera estratégica e inteligente podemos entender que crecemos sobre una estructura muchísimo más sólida que nos permite ver niveles de decisión dentro del sistema organizacional. Entonces, vamos a ver cómo esta implementación la implementación versus la madurez tiene unas tasas globales de adopción de IA. Entonces, en este caso, por ejemplo, les traemos esta métrica de McKinsey que nos dice que el 88% de las empresas ya utilizan la IA en menos de una función, al menos, perdón, en una función de negocio. Esto significa que las empresas se están moviendo muy rápido. El mundo se mueve muy rápido. Entonces, ¿qué también nos dice? Que la mayoría sigue siendo una experimentación o un piloto que no se ha logrado escalar. McKinsey reporta que muchas de las organizaciones están usando IA regularmente, pero la transición a pruebas de impacto empresariales aún sigue siendo limitadas. Entonces, hay muchos prototipos, hay muchos MVPs, hay demasiada experimentación, demasiado auge en esa rapidez de empezar a crear, pero pues al final, cuando tú necesitas escalar a un tema estratégico, necesitas las conexiones de los datos, necesitas que la arquitectura se vea permeada, necesitas que esa implementación funcione dentro de tu ecosistema,
pues estamos hablando de algo un poco más estructurado, donde pues ya este tipo como de acción, de accionar tan reactivo, pues se queda corto, ¿sí? Entonces, que los pilotos están bien, claro, por supuesto, hay que experimentar y empezar a entender qué está pasando y hasta dónde podemos llegar a tener posibilidades de esa multiplicidad de posibilidades que actualmente tenemos en el mercado. Pero ojo, también hay que entender que las organizaciones son estructuras, que somos un sistema y que tenemos que velar alrededor, por ejemplo, de lo que les acabo de decir a través de estas tres variantes importantes. Entonces también cómo se estructura, cómo crear ese mapa, cómo tener esa trazabilidad, cómo poder tener un crecimiento, cómo poder llegar a tener unas infraestructuras mucho más sólidas, es importante también tenerlo en cuenta para un crecimiento escalado, controlado y poder trazar que realmente las inversiones, que no son pocas, pues realmente tengan un retorno de inversión sobre lo que se está optimizando. Hay uso, pero digamos que el nivel de esas adopciones aún estamos como en una fase de laboratorio y de experimentación. Entonces, en esta diferencia entre las disciplinas como la experiencia del empleado y la del usuario, como estructuras que permiten que las tecnologías complejas como la inteligencia artificial funcionen dentro de un sistema real. Bien, entonces, ¿cuál es el problema principal? Y esto es una pregunta que yo quiero que ustedes nos colaboren contestando, si puede ser en el chat. Que ustedes ven, nos gustaría mucho saber qué opinan al respecto. Entonces, si en el chat pueden colocar A, B o C de la respuesta de la pregunta 1, pues sería genial para nosotros ir un poco entendiendo cuál es esa postura de ustedes frente a este tema. Entonces, ¿cuál es el problema principal que enfrentan las organizaciones actuales con lo digital? ¿Qué creen ustedes? Entonces, les damos tres opciones. ¿Cómo? Mucha implementación, poca adopción real, se usa pero no se integra en el trabajo diario. El problema principal es que faltan más herramientas, más funcionalidades. O C, el problema principal es que lo digital ya está resuelto y solo queda automatizar. Me gustaría mucho que nos dijeran qué piensan con respecto a ese problema principal en las que se enfrentan actualmente las organizaciones con este tema de la digitalización. Entonces, bueno, les dejamos para que nos contesten A, B o C. Y si quieren, vamos continuando. Entonces, ay, mira. Muy bien. Genial. Vamos todos por la A. Mucha implementación, poca adopción. Completamente de acuerdo. Yo también soy Team A. Sí. Genial. Muchísimas gracias. Súper. Muchas gracias por la participación. Genial. Entonces, hablemos un poco del modelo sistémico y esta cadena de decisión, ¿sí? Esta cadena de decisión a nivel de alineación secuencial. Se nos monta un poquito el título, perdón, qué pena con la usabilidad en este caso. Entonces, lo que queremos decir es, no compiten. Nosotros hemos ya observado que estas capas han venido una solapando la otra y luego como estas tres nos confluyen dentro de un mismo objetivo de negocio, entendámoslos como qué pasa cuando hacemos esta intersección dentro de estos tres escenarios y los convertimos en algo más sostenible. Entonces, cuando nosotros sincronizamos estas metodologías de investigación, cuando logramos sacar estos insights en foco a estas tres perspectivas, logramos tener esa capacidad organizacional de decisión alrededor de un marco muchísimo más amplio, pero controlado. Ya no estaríamos priorizando por lo que yo creo que necesita, lo que yo creería que es que compras va a implementar lo que yo siento que el área de la empresa necesita para que optimice, sino que acá estamos realmente entendiendo cuál es ese contexto y dentro de ese contexto poder tomar decisiones realmente claras y puntuales para una inversión interesante y escalada dentro de lo que podríamos hablar de la implementación digital. Entonces, el UX reduce el error de la interacción. El CX reduce la fricción en la relación y el EX reduce las resistencias en la organización. Creo que tener en cuenta cada uno de los puntos a favor que nos implica tener en cuenta estos grandes grupos, podemos poder dar unas decisiones muchísimo más sostenibles. Entonces, frente a un modelo de decisión, hablamos ya no de un flujo operativo,
Acá no estamos hablando de los pasos que deberíamos seguir para realizar cierto objetivo, sino más bien lo que estamos hablando es de un tema de modelo, de entendernos dónde estamos, para dónde vamos y cuál sería como ese mapa estratégico que podríamos llegar a implementar. Tenemos el UX, el CX y el EX, que cuando se sincronizan, pues ya no reaccionan, sino que en realidad diseñan, ¿no? Estamos diseñando, ellos nos indican esos pasos precisamente, o sea, empezar a entenderlos desde sus mismas facultades y desde sus propias necesidades, realmente nos está diciendo un nivel de evolución muy interesante que nos permite realmente crear un marco muchísimo más estructurado y de crecimiento. Entonces, la investigación, la clasificación, la validación, que son estos pasos metodológicos de toda la vida, nos permite entender desde las perspectivas varias que tenemos esa experiencia como un insumo que luego, de manera organizada, de manera estratégica, nos permite tener una priorización que termina siendo una consecuencia alrededor de un roadmap, de un plan de trabajo, de un plan de acción escalable, que no significa una camisa de fuerza, sino un plan estratégico. Un plan estratégico que desde negocio tiene mucho sentido a nivel de inversión, que desde la visión también de la misma corporación tiene una medición, una trazabilidad y también asimismo poder entender si estos pilotos que estamos tratando, porque los pilotos nunca van a dejar de existir, al final son parte también de esa experimentación humana que tenemos y sobre todo con estas nuevas tecnologías que todo el tiempo nos están bombardeando con una gran inmensidad de soluciones. Entonces, de manera inteligente nosotros también podemos tomar esa reactividad y volverla estratégica a nuestro favor. Entonces, con esta investigación integrada de los usuarios, de los clientes y de los empleados, hay una priorización inteligente y no una acumulación de tecnología. La transformación digital sostenible es a través de una cadena de valor como el tiempo, el dinero y la adopción. ¿Listo? Entonces, el problema de hoy no es la falta de tecnología, en realidad es la dispersión. ¿Sí? La conversación gira realmente en torno a las herramientas, pero muchas veces no en el problema, no en lo que necesita realmente ese punto que estamos resolviendo, sino en la herramienta que se está utilizando, lo que está de moda, lo que se está implementando, lo que más están comprando, lo que más están vendiendo. Esta dispersión pues crea iniciativas digitales desconectadas, pilotos que de alguna manera nunca escalan y seguramente mueren, proyectos que compiten entre sí, equipos que trabajan en paralelo sin un marco en común y pues más plataformas, más automatizaciones, más inteligencia artificial, más innovación, pero si hay orden, pues se escala el orden, pero si hay desorden, pues se amplifica el caos. Entonces, a veces nos confundimos con estar ocupados con ser un poco estratégicos. El costo real del desorden estratégico efectivamente nos da como estas dos miradas. ¿Qué afecta el desorden? El desorden estratégico. Nos afecta en temas financieros, nos afecta en temas culturales, nos afecta en temas estratégicos. Existe una trampa que es esta ausencia de orquestación, donde comprar tecnología, implementar rápido, comunicar sobre transformación, pero hay una baja adopción real, digamos como una nube dentro de lo que se está haciendo y no es claro. Existe como muchos problemas alrededor también, sobre todo en temas de adopción corporativa. La meta no es implementar más, es investigar antes de decidir, es priorizar con criterios claros, es escalar con seguridad y medir el impacto real de cada implementación que se vaya estableciendo. Entonces, sin orden, si hay orden, no se pierde la innovación, pues se evita perder el dinero, el tiempo y también algunas adopciones seguras que se tengan, porque realmente el escalamiento cultural de las empresas es importante si nosotros logramos tener un mapa claro y logramos darle esas herramientas también a nuestra organización. Entonces, hablando un poco de la redefinición de la madurez, estamos en una organización madura que lo ejecuta todo y que selecciona lo que realmente genera impacto. Entonces voy a ir un poquito más rápido porque creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces voy a ir un poco acelerando el paso. Vemos el mito, vemos la realidad, vemos el viejo paradigma donde la madurez son la cantidad
inmensa de características, de features, de herramientas, de funcionalidades que creamos, y el UX diseña pantallas. Nosotros diseñamos prototipos y el foco en el output del entregable. Entrega, entrega, entrega. Pero vamos a una realidad donde tenemos que romper un nuevo paradigma, irnos un poco más hacia ese foco de la madurez con una capacidad de priorizar, donde el UX diseña sobre prioridades y donde el foco está realmente en una salida con resultados. Entonces, el UX estratégico es ante todo una herramienta también de gestión. Bueno, de la nueva definición, por decirlo de alguna manera, después de toda esta carreta que les estoy echando, es la nueva definición de madurez. El UX deja de ser tan diseño, sin dejar de ser diseño claramente, a pasar a ser un UX estratégico. El UX estratégico no diseña pantallas, diseña prioridades. No se valida si se ve bien. Realmente el valor no reside en esa capa visual, sino en la capacidad en realidad de decidir lo que se construye con impacto. Si pasamos de la validación estética realmente a una validación de negocio. Entonces necesitamos ampliar el impacto, necesitamos ampliar la adopción, necesitamos ampliar sobre el retorno de inversión y la métrica sobre el retorno de la experiencia. Entonces vamos hacia 4 desplazamientos importantes en donde pasamos de pasar de una ejecución a criterio, de pasar de validar si funciona a validar si realmente impacta, de pasar de un backlog infinito, iterativo que nunca termina realmente a un roadmap estratégico y estructurado, y de pasar de la intuición a un método, donde el método no limite la creatividad, sino que nos permita estructura y nos permita tener ese paso a paso. Entonces, vamos a unos principios de una organización madura, donde no hay ese backlog infinito, sino que existe esa ruta lógica de valor. Empezamos desde una priorización objetiva, desde un impacto versus el esfuerzo, desde una validación dual, que hay una técnica y una estrategia que funciona y converge, donde existe un roadmap ejecutable y una medición real entre el retorno de inversión y el retorno de la experiencia. Lo que implica que el diseño de la adopción lo que implica es diseñar la adopción dentro de una estrategia de UX. Y esto es una pregunta que nos gustaría que nos respondieran. ¿Qué implica diseñar la adopción dentro de una estrategia de UX? Entonces, que nos ayuda si nos contestan. Con la A, diseñar el cambio de comportamiento, que la gente entienda, confíe y use la herramienta en contexto, no solo que funcione. B, diseñar pantallas más bonitas para mejorar la percepción visual del producto. Y C, optimizar la interfaz sin alinear procesos, roles, métricas y soporte operativo. Entonces, si pueden, lo van respondiendo. Yo voy continuando para que ya terminemos un poco, que se nos está acabando el tiempo. Y así podamos llegar a la parte de preguntas, si las hay. Bueno, hablemos un poco de la IA. Entonces, la IA no resuelve el desorden y sí nos acelera el orden. Entonces, cuando la IA es caos, pues amplifica el caos. Cuando la IA es orden o está estructurada, realmente la inteligencia amplificada que nos da tener una tecnología como la inteligencia artificial de la mano es una forma exponencial. La tecnología avanza más rápido que la estructura organizacional y eso hay que entenderlo. Tenemos que poder entrar en el estado en el que esté la organización en ese momento. La tecnología y la analítica también aceleran este tipo de priorización y si tenemos pues una analítica estructurada, pues más aún vamos a tener muchísima más control de lo que está sucediendo y muchísimo más nivel de decisión. Pasemos al orden y el orden más, la IA, nos implica una inteligencia amplificada donde si hay priorización, objetivos y roadmap y criterios, entonces vamos a tener menos fricción, mayor análisis, de aceleración en el análisis, clasificación de información y automatización de tareas repetitivas. Entonces podemos tener una decisión estratégica humana organizada a través de esta infraestructura creada con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no reemplaza al método, pero sí exige que haya uno por lo menos. Entonces, hablemos un poco de la IA acelerada versus la velocidad en la que estamos actualmente. Entonces, creeríamos, o desde esta visual, desde donde les estoy planteando en la charla del día de hoy, está en ese equilibrio entre la velocidad de la IA y la dirección metodológica.
Entonces, cuando este sistema es claro, la IA deja de ser moda y realmente se convierte en un acelerador. No reemplaza al diseñador, no reemplaza al líder, no reemplaza la estrategia. La hace muchísimo más rápida. El UX ya deja de ser una disciplina a pasar a ser una decisión estratégica. Ya tenemos un retorno de experiencia donde es un sistema para reducir la incertidumbre antes de ejecutar. Y en entornos complejos y reducir la incertidumbre hacia la reducción de un riesgo. Cuando hablamos de retorno de experiencia, no hablamos de emociones realmente. Hablamos de un impacto que acumula, de tener menos trabajo, más optimización, menos fricción, muchísimos trabajos, muchísimo más optimizados, incluso con la misma IA, y pilotos que no solamente sean prototipos que mueran en su intento, sino que escalen realmente a una figura importante dentro de la transformación digital de las empresas, sea una empresa interna, sean empresas a nivel de servicios. Entonces, diseñar la evolución significa que la innovación deja de ser una acumulación para pasar a ser una reacción. Se convierte en una arquitectura de decisiones donde evolucionamos con inteligencia en una ventaja competitiva para priorizar antes de lanzar, validar antes de escalar, integrar antes de multiplicar y medir antes de celebrar. Las organizaciones que entienden esto diseñan su propia evolución. Entonces, última pregunta y para cerrar. ¿Cuál es la relación propuesta entre la IA y el desorden organizacional? Entonces, la IA acelera todo. Si hay desorden, silos, data desordenada, procesos rotos, lo amplifica y lo vuelve visible más rápido. La IA elimina el desorden automáticamente porque estandariza los procesos y la IA solo afecta el área de tecnología. El resto de la organización no cambia. Entonces, como un poco a resumen ejecutivo y ya para cerrar la charla, porque creo que me pasé, no estoy segura. Entonces, en resumen, y ya para traerles un poco las conclusiones, el UX es la reducción de riesgo, no es estética, es una gestión estructurada del riesgo humano. La madurez es priorización, el éxito no es lanzar mucho, es decidir mejor para escalar y la tecnología es una escala hacia la estrategia. Sin orden, la IA solamente acelera el caos. Entonces, el futuro de las organizaciones inteligentes es entender cómo el UX como estrategia no solo diseña, mejora experiencias, evoluciona con inteligencia, velocidad y control y es una ventaja competitiva real, no solamente en tener tecnología, sino en saber decidir qué hacer con ella. Diseñar bajo esta evolución no reacciona al mercado, sino que lo integra todo y es una experiencia de adopción, datos y tecnología dentro del mismo marco. Bueno, Jamie, tienes la sensación que te has pasado, pero no, yo creo que ¿no? hemos hecho on time, sí, muy bien, muy claro, además participativo. He visto por aquí que hemos ido. Sí, genial, muchas gracias. Venga, y ahora activamos alguna pregunta. Tenemos por aquí una pregunta, ¿la mostramos, Elena? Venga. Debido a que en UX diseñar la adopción no se refiere solo a la interfaz o estética, sino a lograr que las personas incorporen la solución en su trabajo real. Una afirmación, ¿eh que sí, Jamie? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que entender en este momento que nuestra perspectiva no es solamente el UX, el CX, el EX. Miren que esas capas que han venido creciendo, entenderlas y adoptarlas dentro de nuestros propios procesos, ya ahí no es que nuestros procesos pasaron de moda, sino que nuestros procesos se adoptan a ese escalamiento cultural de las empresas que es a nivel corporativo y creo que hay un crecimiento exponencial increíble y que podemos llegar a generar valor de una manera muy, muy importante a nivel estructural y a nivel de crecimiento a las organizaciones en torno a la transformación digital y a la adopción de inteligencia artificial. Exacto. Tener una champion que lo vive es un placer, de verdad, Jamie. ¿Alguna pregunta más? Os voy comentando. Os hemos dejado por aquí la landing de Jamie donde podéis encontrar todos los contenidos que están subidos en la web de Rahona. Mañana todos los que os habéis apuntado y los que habéis asistido recibiréis un mail con el resumen de esta sesión y el contacto de Jamie. Jamie, por supuesto, estará en otra sesión más adelante, o sea que ahí te vamos a coger agenda, seguro. Claro que sí. Si no hay ninguna otra pregunta más, lo dejamos por aquí.
Una cosa, en la landing de Jamie también encontraréis su link de LinkedIn. Está muy activa en redes y sube bastante contenido interesante. Y bueno, yo creo que vamos muy bien de tiempo. Uno cuando está haciendo la presentación, la verdad, que no sabes a qué tiempo vas. Bueno, súper bien, muy bien. Felicidades, Jamie. Y oye, un placer. Y nada, recuerdo Barcelona. ¿Sí? Gracias. Igualmente, y gracias a todos por asistir. Realmente muy, muy chévere poder como expresar y ver cómo ese panorama en el que estamos viviendo actualmente y esa dinámica de rapidez en la que vivimos diariamente. Que nos está tomando todo. Que nos está tomando todo. Muchas gracias a todos y muchas gracias por venir a otro Champions on Tour. Gracias a todos en nombre de Raona. Gracias. Gracias.